A ver, hay edificios que son mucho más que hormigón y acero, ¿verdad? Pues hoy vamos a desgranar la historia de uno de ellos, el Camp Nou. Es un relato de ambición, de desafíos gigantescos y de una evolución que en el fondo es el reflejo del alma de un club y de toda una ciudad. Y lo curioso es que todo arranca con un problema, pero un problema de los buenos. A principios de los años 50, el Fútbol Club Barcelona era una auténtica apisonadora. Su éxito era tan masivo, tan grande, que su propia casa ya no daba abasto. Y si hubo una figura que lo cambió todo, fue Ladislao Kubala. Su llegada en el 51 fue, un auténtico terremoto. Su talento era tan bestia y su carisma tan grande que atraía a multitudes como nunca se había visto. El club se convirtió en un fenómeno social imparable y, claro, todo el mundo quería verlo jugar. El lío era dónde meter a tantísima gente. El viejo Camp de les Corts, aunque lo habían ampliado hasta los 60.000 espectadores, es que reventaba por las costuras. Se había quedado, totalmente anticuado. Así que construir un nuevo estadio, uno mucho más grande, dejó de ser un sueño para convertirse en una necesidad urgentísima. Vale, entramos de lleno en la primera fase. Y ojo, que aquí la idea no era solo construir un campo nuevo y ya está. No. La ambición era levantar el estadio más grande de toda Europa. Una declaración de intenciones en toda regla. Y aquí es donde la cosa se pone seria, con números. El presidente de la época, Francesc Miró Sans, lo prometió y lo impulsó. Un estadio para casi 100.000 personas. Para una tarea tan monumental, se eligió a un trío de arquitectos que pasaría a la historia, Francesc Mitjans, que de hecho era primo del presidente, junto a Josep Soteras y Lorenzo García Barbón. Venga, vamos a ver ahora cómo ese sueño se convirtió en realidad. Esta es la historia de la construcción, una etapa marcada por la pura genialidad arquitectónica, pero también por unos desafíos enormes, porque había que levantar esta obra en la España de la posguerra, un país con recursos muy limitados. Fijaos qué pasada, porque aquí vemos perfectamente el proceso creativo, cómo se pasa de esos primeros bocetos llenos de trazos y de energía a los planos ya definitivos, calculados al milímetro. Es la evolución de una idea a una estructura real. Y esta es una de las soluciones más brillantes de todo el proyecto. Para que un estadio tan gigantesco no pareciera un monstruo de hormigón en medio de la ciudad, ¿qué hicieron los arquitectos? Pues decidieron excavar toda la primera gradería por debajo del nivel de la calle. Así, la altura exterior parecía mucho menor y el estadio se integraba mejor. Una jugada maestra, de verdad. Pero claro, una obra de este calibre no iba a ser un camino de rosas. La primera piedra se puso en 1954, con un fiestón. Pero enseguida empezaron los problemas. El terreno dio sorpresas, lo que retrasó todo, y sobre todo disparó los costes, en un momento en que el hierro y el cemento escaseaban. La construcción fue una auténtica odisea. Y ahora, agarraos, porque aquí viene la factura de esos problemas. El presupuesto inicial se multiplicó por más de 4. Pasó de 67 millones de pesetas a la friolera de 288 millones. Una cifra astronómica que dejó al club en una crisis económica muy gorda durante años. La ambición, desde luego, tuvo un precio altísimo. Bueno, damos un buen salto en el tiempo. El Camp Nou ya era un ícono, pero el mundo llamó a su puerta. Vamos a ver cómo el estadio se enfrentó a su primera gran transformación para acoger un evento planetario. El Mundial del 82 fue el gran empujón. España era la anfitriona y el Camp Nou fue el elegido para el partido inaugural. Y claro, eso exigía una ampliación masiva para estar a la altura de un acontecimiento que iban a ver millones y millones de personas en todo el planeta. Y la solución fue, a lo grande. Construir una imponente tercera gradería encima de la estructura que ya existía. Esto significó añadir más de 22.000 localidades nuevas, lo que llevó la capacidad del estadio a la cifra más alta de toda su historia. 120.000. Paremos un segundo a pensar en esa cifra. 120.000 personas juntas. En ese momento el Camp Nou no era solo el estadio más grande de Europa, se había convertido en un auténtico titán a escala mundial. Imaginemos el ruido, la imagen, un mar de gente. Pero la historia, ya se sabe, nunca para. En los años 90 llegó un nuevo reto. Y esta vez no era por crecer, sino por seguridad y modernidad. El gigante tenía que adaptarse o, quedarse atrás. Y aquí llega un cambio de guión total. La UEFA, por temas de seguridad, dijo que se acababan las gradas de pie. A partir de entonces, cada espectador debía tener su propio asiento. Para un estadio de 120.000 personas, esto suponía una reducción de aforo brutal. Y otra vez, cuando hay un problema, aparece el ingenio. Para compensar la pérdida de sitios al quitar las zonas de pie, en 1994 se tomó una decisión muy inteligente: rebajar el nivel del terreno de juego. Esto permitió añadir más filas de asientos en la parte de abajo de todo, recuperando una parte importante de la capacidad que se había perdido.
Y esta fue la cifra final, 99.354. Que sí, que sobre el papel era una reducción de aforo, pero en la práctica fue un ascenso de categoría. El estadio sacrificó su récord para ganar algo mucho más valioso, la máxima distinción de la UEFA como estadio de élite. Se consolidó como un referente de seguridad y calidad. O sea que al final la cosa quedó clara. Menos gente sí, pero muchísima más seguridad y comodidad. Fue una evolución totalmente necesaria hacia un estadio más moderno, adaptado a lo que pedía el fútbol de entonces. Un cambio de cantidad por calidad. Y con esto llegamos a hoy. Bueno, mejor dicho, al futuro. El viejo coloso, después de décadas de historia, se está enfrentando a su transformación más radical para convertirse en un ícono del siglo XXI. A ver, que se intentó modernizar antes, ¿eh? En 2007 se presentó el famoso proyecto de Norman Foster con esa piel exterior tan llamativa que se inspiraba en Gaudí, pero al final se descartó. El proyecto actual, el Espai Barça, es muchísimo más ambicioso. No es una reforma, es una reconstrucción integral. Y lo que se viene es de otra galaxia. El aforo volverá a crecer por encima de los 100.000. Se van a cubrir todas las localidades. Tendrá tecnología punta como una pantalla de 360 grados y, muy importante, un componente de sostenibilidad enorme con miles de placas solares. Hasta el nombre evoluciona, como vemos. 105.000. Esa es la cifra del futuro. El Camp Nou no solo va a recuperar su sitio en el club de los estadios de 100.000 espectadores, sino que lo va a superar. Es la promesa de un gigante que, lejos de retirarse, vuelve a crecer para escribir el siguiente capítulo de su historia con nuevas generaciones. Y después de todo este viaje, desde la necesidad que creó una estrella hasta la reconstrucción futurista, la pregunta final es casi obligada. ¿Es solo un estadio, un montón de hormigón y acero? ¿O puede un edificio, con sus cicatrices, sus ampliaciones y sus sueños, llegar a ser el alma de una comunidad y el corazón de una ciudad? Viendo la historia del Camp Nou, la respuesta parece bastante clara, ¿no?